Bueno, vamos a ver la función de transferencia pulso o la función de transferencia en discreto. Para este caso tomemos primero esta salida del sistema que es y de kt, que no es más que la convolución discreta de g de la respuesta al impulso de mi sistema por la entrada, ¿sí? Donde, bueno, g de kt menos h es igual a 0 si h es mayor que k. En tiempos negativos no tenemos salida. Entonces, transformando a z, la y de z, esta es la definición de la transformada z. Y metemos aquí lo que vale y de kt. Entonces, yo puedo hacer el cambio de variable como en los casos pasados, que m es igual a k menos h. Y puedo reescribir las ecuaciones de esta otra forma, tomando en cuenta que para tiempos negativos esto vale 0. Y entonces, como pueden ver, la z habla donde varía de m, tengo z a la menos m, y donde varía h, tengo z a la menos h. Entonces son dos transformadas z, y lo que me queda es que y de z es g de z por x de z. Si yo paso dividiendo x de z, me queda y de z igual a x de z, y de z, perdón, entre x de z igual a g de z. Como se observa aquí, de esto y de z es esta multiplicación. Es tal cual también se ve en Laplace. Aquí está la demostración de que también pasa en z. Y entonces la función pulso o la función de transferencia, que nosotros vamos a nombrar función de transferencia normalmente, tiene esta representación. Bueno, esta otra lámina nos sirve para habilitarnos a resolver álgebra de bloques en esto de discreto. Si yo tengo un sistema, aquí está el sistema, y adentro es el sistema G, ¿verdad? Entra la señal X, el sistema por supuesto es continuo, ¿sí? Y la salida es Y. El sistema, aunque es continuo, pues yo no le voy a meter una señal continua, sino le voy a meter una señal muestreada. Entonces yo le meto una señal muestreada y quiero ver cuánto vale Y de S. Pues vale lo que tengo aquí representado. ¿Sí? Es esta convolución o multiplicación en Laplace, donde x estrella es la señal de entrada muestreada. Si yo introduzco aquí un muestreador ficticio para sacar y muestreada, ¿sí? Pues voy a demostrarles que esto es la forma en cómo se calcula el muestreado. Y esto de muestreado pues es prácticamente la z, la transformada z de ello, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esta y de s, y de t no es otra cosa más que la convolución de la respuesta al impulso, que si es g de s, la respuesta del impulso es g, la entrada x, pues es x de t, ¿sí? Es esta convolución que tengo aquí. Como x es muestreada, es un tren de pulsos, la puedo representar como su tren de pulsos, que es esto, ¿sí? Entonces, la integral sale la sumatoria sale de la integral, me queda esta función, y esta área, esta integral que tengo aquí solamente tiene sentido cuando esto vale 1, cuando esto vale 1 y es igual a que el argumento valga 0. Entonces, nada más en los tiempos que tau es igual a kt, tiene sentido, ¿verdad? Entonces, en vez de tener tau voy a tener kt, ¿sí? En vez de tau voy a tener kt y esta es mi salida. Entonces, si este es y de t, voy a tomar la transformada z. La transformada z es la sumatoria, como lo tengo aquí, de lo que tengo adentro, que es y de t. Y es otra sumatoria. Nuevamente haciendo el cambio de variable que tenemos aquí, de n menos kt, ¿verdad? Por m. Tengo otra vez la separación de ello. Y tengo, que pues son, esta y de z sería nada más y nada menos que esta parte. Y es una transformada z por la otra transformada z. O una parte muestreada por la otra parte muestreada. Entonces, si yo tenía este esquema donde tenía una entrada muestreada que le entraba un sistema continuo y tenía una salida continua, pero si yo ya no le pongo atención a la salida continua, si le pongo atención solamente a y en los instantes de muestreo, es equivalente a hacer esto, ¿sí? Bien. Aquí lo voy a utilizar para el álgebra de bloques. Si yo tengo este esquema que está aquí en la lámina, tengo g de s y fíjense que tengo una entrada muestreada. Y y de t, le pongo el muestreador ficticio y tengo y solamente a los instantes de muestreo. Entonces,
yo puedo tener la transferencia que hay desde la muestreada hasta la entrada muestreada es G de Z. Simplemente es transformar este sistema a Z y ya terminé. Ahora, si tengo este otro caso, ¿sí? La muestreada entra hasta acá, ¿sí? Hasta aquí. Yo no tengo una muestreada aquí en medio, sino está aquí en esta parte de entrada. Entonces, yo tengo que multiplicar todo este sistema primero en continuo, obtener una sola transferencia. Y la transferencia total ya en Z, pues sería la transferencia de G1, de G1, G2, de S transformado a Z. Todo esto transformado a Z. No tengo que transformar uno a uno y luego multiplicarlo. Primero debo multiplicarlo en Laplace y después transformarlo a Z. Es lo que está diciendo esta transparencia. Sin embargo, si ahora yo tengo un muestreador en medio, yo tendría que resolver primero esta transformada a Z, después esta transformada a Z, y sí, la respuesta total, la función de transferencia total, ahora sí es G1 en Z primero y G2 en Z. Hace rato era primero multiplico en Laplace y después transformo a Z. Ahora primero transformo a Z y después multiplico, ¿verdad? En Z. Ahora, dice que un ejemplo para terminar de entender. Entonces, con esto de terminar de entender, nos va a dar una metodología de cómo analizar este álgebra de bloques en Z. Si yo tengo esto, bueno, ya no voy a tener Y de esto, voy a tener un muestreador ficticio aquí y voy a tener Y muestreada, ¿verdad? Entonces, yo voy a empezar a retroceder hasta encontrar la primera señal muestreada y hago una transferencia en ZI. Brinco el muestreador y hago hasta la siguiente. Y brinco el muestreador y hago hasta la siguiente, ¿verdad? Que si ya tengo esta está bien y si no me pongo hasta acá, da lo mismo. Veamos cómo funciona esto. ¿Sí? Si yo tengo Y de S, fíjense que hago G2, G3 de S y la entrada muestreada. Se fijan, hice G2, G3 y la entrada muestreada. Aquí, G2, G3 y la entrada muestreada. Y con eso ya tenemos el patrón que es Laplace y entrada muestreada. Me voy a regresar dos transparencias, 3, y se fijan, es Laplace y entrada muestreada. Entonces yo ya puedo calcularlo como está aquí, en vez de usar esto. ¿Sí? Entonces ya lo pude calcular así y es esto. Brincamos el muestreador y otra vez es Laplace y entrada muestreada. Brincamos el muestreador y procedemos aquí. Si yo sustituyo Y de S, van a ver que es Laplace y entrada muestreada. O sea, seguimos exactamente igual. O sea, esto sería R de S como la entrada, pues yo ya la puedo poner muestreada. La puedo tomar muestreada directamente, menos. Ahora sería H de S, G2 de S, ¿sí? G3 de S y finalmente E1 muestreado. ¿Sí? Entonces, Laplace y muestreado. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ya que tenemos, dice, ahora resolvemos los bloques continuos. Es los bloques continuos que eran G2, G3, los multiplico y los voy a poner así G2, 3. ¿Sí? Los bloques continuos los multiplico y así van a ser G2, 3H. ¿Sí? Y una vez que tenemos estas formas, pues aplicamos nuestro teorema anterior, que es muestrear todo. Y una vez que tenemos estas formas, pues los transformamos a Z. ¿Sí? Dice, lo demás ya es álgebra, porque ya que tengo Y1, pues C1 estrella, lo sustituyo aquí, depende de estrella, aquí depende de 1, de manera que 1 lo puedo bajar aquí. Y como se fijan, ya nada más voy a hablar de estrella de un lado y de otro. Y entonces agrupo las estrellas, las paso de un lado y luego las paso dividiendo y obtengo todos los resultados. ¿Sí? Vamos a hacerlo para que se vea aquí. Sería, no voy a poner los dominios de Laplace y esto, porque para no estar haciendo tan larga la explicación, sería E estrella es igual a R estrella, ¿sí? Menos G23H E1, pero E1 es G1, ¿verdad? Todos estos son estrellas. ¿Sí? Perdón, la estrella va aquí. ¿Sí? G1 estrella y luego E estrella. Entonces yo puedo agrupar E estrella que multiplica a 1, porque es esto, menos pasa sumando
y va a sumar como G23 H estrella G1 estrella termina es igual a R estrella. Entonces ya puedo pasar dividiendo esto, ya me queda E estrella cuánto vale, ¿sí? Y entonces si ya tengo cuánto vale estrella, la puedo sustituir aquí, ¿sí? En esta ecuación. Y si ya tengo cuánto vale estrella, ya lo sustituyo, ¿sí? Que vale la división de R entre todo esto. Ya tengo E1 y lo puedo sustituir arriba y tengo ya cuánto vale Y de S. Eso es lo que se hace, ¿sí? Entonces ya tengo cuánto vale estrella, ¿sí? Y al tener Y estrella, como ya está aquí, ya Y S nomás depende de estrella, lo sustituyo y ya está. Y ahora todo que está en estrella, pues nada más es poner zetas, ¿sí? Pasarlo a transformar a zetas y de ahí despejo y saco Y de Z entre R de Z y esta es la función de transferencia. Así es como se hace en general. Yo tengo la salida, la muestro con un muestreador ficticio y empiezo a recorrer hacia atrás hasta llegar al primer muestreador. Y ahí resuelvo. Brinco el muestreador y sigo resolviendo. Y esa es la técnica que se hace. Eso es lo que se hace en álgebra de bloques. Bueno, el mapeo entre S y Z. Yo sé que Z es igual a E a la TS. Si yo tengo S, que es una forma de variable compleja que tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Pues entonces sería E a este valor por T. Y si saco las partes de la parte real, me queda el módulo y me queda el argumento, ¿sí? Donde el argumento es el ángulo que tengo arriba, omega T. Entonces, si yo tengo esto, vamos a hacer la banda primaria, lo que se conoce como banda primaria. Voy a empezar con un punto aquí. Cuando S vale 0 en los dos sentidos. Cuando S vale 0 en los dos sentidos, la parte real vale 0. E a la 0 vale 1. Entonces tendría módulo 1. Aquí está el módulo 1 de Z, ¿sí? Y el ángulo, si vale 0, omega vale 0, el ángulo es 0. Entonces estoy exactamente en este punto, ¿sí? Si yo empiezo a aumentar esta frecuencia hasta acá, hasta omega S entre 2, ¿sí? Vamos a tener que omega S es igual, omega es 2πf, ¿verdad? 2pi f. Y vamos a poner 2pi f. Ok, omega S es igual a 2pi entre t. No se quiere dejar, ahorita lo ponemos. Ahí está. Ya tenemos omega es igual a esto. Pero omega S estoy haciéndolo entre 2. Entonces, si yo tengo omega S entre 2, pues nada más es pi entre t, ¿sí? Entonces, cuando estoy en 0, tendría 0 grados. Y cuando estoy aquí, tengo pi entre t. Pi entre t por t es pi, ¿sí? O sea que yo voy a estar avanzando desde aquí hasta acá. Pi radianes, 180 grados. Voy recorriendo un círculo unitario aquí. Y cuando empiezo a hacer esta banda hacia menos infinito en sigma, entonces E a la menos infinito es 0, pero el ángulo no ha variado porque no he variado omega S aquí. Entonces lo que viene es reduciendo la magnitud que tengo, ¿sí? Esta la voy reduciendo hasta llegar al 0. Y luego cuando estoy aquí en el infinito voy a empezar a bajar. Lo que va a hacer es voltear de los 0 grados que tengo a 180 y regreso. Cuando regreso aquí desde menos infinito hasta 0, se regresa desde el 0 aquí hasta el 1. Hasta el 1 porque es E a la 0. Y cuando regreso en esta otra banda que está aquí, se termina de hacer la otra parte del círculo unitario. Entonces hace un círculo completo. O sea, toda esta banda, este recorrido, quedó en este círculo unitario, ¿sí? Bueno, más adelante veremos que esta es la banda primaria, puedo repetir bandas y como esta parte de la transformada de Fourier y la transformada Laplace de muestreados son periódicos, lo que voy a estar haciendo es repitiendo este círculo. Entonces todo el plano que está aquí de negativo está al interior del círculo unitario, ¿sí? La parte de estabilidad está dentro del círculo unitario. Si yo tuviese una recta como esta, que lo que estoy manteniendo es sigma constante, entonces E a esto me da un módulo constante y lo que va a hacer es recorrer un círculo
Un círculo como es negativo es menor que el unitario, está al interior del círculo unitario. Si está del otro lado, es positivo, está fuera del círculo unitario. Si la banda es de frecuencia constante, está variando el módulo. Lo que está haciendo es que el ángulo es constante porque la frecuencia es constante y el radiovector está aumentando. ¿Sí? Entonces con esto yo tengo mapeado entre el plano de Laplace y el plano Z. Todo el plano se vio que esta banda primaria se recorre como un círculo unitario y que toda la parte negativa está al interior, con los polos negativos reales, está al interior del círculo unitario. Bueno, regresemos a las ecuaciones en diferencia y la transformada Z. Vamos a suponer que yo tengo un sistema que al tiempo nt, ¿sí? Discreto, está dado por esta ecuación, donde y es la salida del sistema y u, que está aquí, es la entrada. Sabemos que las condiciones iniciales son nulas y además vamos a suponer que a los tiempos negativos también esto es cero, ¿no? Entonces, tomando la transformada de z de este sistema, me queda este esquema, esta que tengo aquí, ¿sí? Y de ahí, bueno, las que son yes las agrupo de un lado y luego paso dividiendo y obtengo mi función pulso o función de transferencia en z, ¿verdad? También podemos hacerlo al contrario. Tengo una función de transferencia y la voy a pasar a ecuaciones en diferencias, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta función de transferencia, por ejemplo, que tengo aquí, lo que voy a ver es el máximo exponente que tengo arriba y abajo, es 3. Entonces lo voy a multiplicar por el inverso de esta, z a la menos 3. Lo multiplico arriba y abajo para que sea la unidad y no se altere mi ecuación. Al multiplicarla me da este sistema. Ahora, esto que está en el dominador lo paso multiplicando y esto que está aquí lo paso multiplicando y me queda esto, ¿sí? Entonces me queda esta ecuación que está aquí, ¿sí? Aquí en la siguiente transparencia está repetido el resultado para no perder la idea. Y ahora lo que hacemos es despejar la y de z. Todas las demás, si se fijan, están en retardos, porque este es el teorema del retardo. Entonces, estos están en retardos. Y ahora ya lo podemos regresar al tiempo, ¿sí? Y sabiendo que para tiempos negativos las condiciones son 0, entonces podemos obtener esta ecuación que tengo aquí, que es mi ecuación en diferencias, ¿sí? Podríamos ponerlo en el operador retardo, pero vamos a dejarlo aquí. Esto, si se fijan, ya es programable en un micro, ¿sí? Porque yo tengo que la salida, por ejemplo, si n es igual a 1, yo tengo que va a ser con la u en el tiempo 0, que al principio es 0, ¿verdad? Por la u en el tiempo menos 2, ¿verdad? Aquí es menos 1, en el tiempo 0, aquí es menos 1 y aquí es menos 2. En estos van a ser estos dos que son negativos, ¿sí? Este sería, si es 1, si n es igual a 1, esto sería menos 1, y esto sería menos 2, y esto sería 0. Entonces podría ver cuánto vale u de 0 y tomarla, ¿verdad? Y aquí también cuánto vale y de 0. Si pongo que n valga 0, ¿sí? Entonces, si se fijan, este va a ser negativo, 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 todos van a ser negativos, entonces y de n vale 0 en este caso, ¿sí? Hay veces que en este caso no fue, pero a veces aparece u de 0, y u de 0 sí tiene un valor, y ya y de 0 tendría un valor, pero en este caso es 0. Sin embargo, en la siguiente, cuando n es igual a 1, ¿sí? Ya tengo que vale con u de 0, y entonces sí le va a dar algún valor a y de 1. Y entonces, para el siguiente sistema, cuando vale 2, en el paso anterior, esto sería el 1. Yo lo calculé en el paso anterior, esos todavía son ceros. Y la u, pues lo que valga en ese momento y calculo. Y así me la llevo y voy calculando y en todo momento, ¿sí? Bueno, algunas consideraciones técnicas de nuestro sistema. Nosotros vamos a cumplir con la regla de 5 a 8 veces la frecuencia de corte del sistema. ¿Por qué? Porque de acuerdo al teorema de Shannon yo nomás necesito 2. Pero necesitaría un filtro ideal que no lo puedo realizar físicamente. Entonces, voy a sobremuestrar un poco al sistema. Entre más lo sobremuestre, voy a conseguir otro fenómeno que no estamos viendo.
y el otro fenómeno es una parte técnica. Yo no necesariamente, bueno, después de 5 veces hasta 8 veces más allá, yo no voy a incrementar la precisión de mi cálculo, pero sí voy a hacer más cálculos por segundo, lo cual va a hacer que mi sistema quede limitado en sus capacidades computacionales. Y la otra es que al hacer más trabajo por unidad de tiempo, voy a gastar más energía y no necesariamente voy a obtener mejores resultados. Entonces, lo técnico que se utiliza aquí como una regla es tomar de 5 a 8 veces la frecuencia de corte del muestreo, es a la frecuencia que vamos a muestrear. Ahora, bien es cierto que cuando yo tenga mi sistema, ¿sí? Si está mi sistema, pues mi sistema es esto, pero tiene dos cosas. Tiene un sensor y tiene un actuador. Y estos sensores pueden tener dinámica. Si tienen dinámica, tengo que sacar su función de transferencia y hacer la multiplicación de ellos. Pero si no tienen dinámica, si son estáticos, eso quiere decir que sí tienen dinámica, porque no pueden dejar de tener sin dinámica, pero sus polos son muy rápidos con respecto a la planta, lo que va a aparecer es que ese sistema lo voy a ver como estático. Y entonces lo voy a ver que mi sensor, por ejemplo, tiene una señal así, una respuesta así. Él ve la señal de campo, por ejemplo, temperatura. Ve temperatura y lo convierte, ¿sí? Por ejemplo, a voltaje. Las señales de conversión, ¿verdad? Lo convierte a voltaje. Y tiene alguna curva característica, que es esta recta. Entonces, tengo esa ecuación. Bien, ahora, después de eso, va a pasar un convertidor de analógico a digital. Que el convertidor analógico a digital también va a tener alguna característica de estas. Por ejemplo, si mi convertidor puede tomar el voltaje que está leyéndose que es la salida de mi convertidor, ¿verdad? Mi señal, ¿sí? Y lo va a convertir a un número digital, ¿sí? Y puede ser otra línea recta. En general va a ser esto, ¿verdad? Un voltaje dado yo lo convierto en un número digital y así. Entonces, si yo diseño mi controlador que va a estar aquí con respecto a la planta, me voy a dar cuenta que a este controlador no le va a llegar la temperatura en este caso, sino le va a llegar un número digital. Entonces, lo primero que debo hacer es desconvertir ese número digital a temperatura, porque yo voy a diseñar mi controlador, como veremos en las siguientes partes, tomando en cuenta las unidades de campo, no las unidades de la conversión. Entonces, si yo tengo esta señal que tiene aquí volts y lo está transformando a número, ¿sí? Y además antes tenía una conversión que yo tenía temperatura y lo convertía a volts. Entonces, lo que está haciendo en total, primero pasa por esta señal a temperatura y la termina convirtiendo en número. O sea, si esta es la función 1, función 2, ¿sí? Lo que estamos haciendo es función 1, función 1, luego aquí paso por función 2, ¿sí? De la temperatura y me da el número. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Desconvertirlo, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, ahora ¿qué debo hacer? Pues sacar la inversa de esta función que tengo aquí. Para tratar de eliminar, y en vez de tener el número, voy a tener ya el valor de la temperatura. O sea, ¿qué tendría que hacer? Sacar F2 inversa del número. ¿Qué me va a dar? Me va a dar un voltaje. Y luego lo paso por la función 1 inversa. ¿Y qué me va a dar? Si tengo un voltaje, ahora me va a dar una temperatura. Y entonces ya voy a tener yo la temperatura que necesitaba, ¿verdad? Y esto va a ser igual a la temperatura. Entonces, esta parte también debe estar programada en el micro para eliminar los efectos de mi sensor y de mi conversión. Ahora los actuadores. Los actuadores también tienen lo mismo, porque yo tengo el sistema y mi control está diciéndome, aquí está mi control,
me está diciendo que le aplique una señal a mi sistema, ¿sí? Pero en general yo voy a tener un actuador aquí, que ese también tiene una función, ¿sí? Y en vez de decirle aquí, a lo mejor me está diciendo, háblele la válvula para incrementar temperatura, háblele válvula de gas o algo, ¿sí? Él me va a decir, aquí es en realidad donde está la apertura de la válvula y yo necesito un voltaje. Entonces él tiene una relación de este tipo, ¿sí? Que yo meto un voltaje y me da una apertura. Pero bien es cierto que mi controlador está dando apertura. Entonces necesito poner esta función inversa para poner aquí, en vez de una apertura, poner el voltaje y que el actuador lo convierta a apertura y en realidad ya quedan. O sea, si yo tengo apertura y luego aquí tengo voltaje y aquí tengo apertura, tengo que poner aquí la función inversa para que la apertura se convierta en voltaje y luego nuevamente el actuador lo convierta a apertura y todo funcione bien. Entonces necesito poner también esta parte dentro de mi controlador, dentro de mi micro. No basta con poner el controlador, sino tengo que poner estas dos partes además. ¿Sí? O sea, lo que estamos diciendo así como diagrama de bloques, que esta es mi planta, yo diseño mi control, pero tengo que ver que mi control tiene un convertidor, tiene un sensor que no lo he visto aquí, ¿verdad? Aquí no lo dibujé, entonces tengo que eliminarlo de alguna forma eso, bien aquí o bien acá. Y luego tengo este pequeño problema con el actuador, entonces tengo que poner esto para que en vez de salir señal de campo salga señal de actuador y el actuador ya lo convierta a señal de campo. Entonces necesito esta otra transferencia, necesito incluir estos bloques a fuerza para que todo funcione bien y compense a y al sensor y al actuador que está aquí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la estabilidad. Vamos a ver la estabilidad, entrada acotada, salida acotada, o vivo, bounded input, bounded output de un sistema lineal. La salida permanece acotada cuando la señal de entrada es de energía acotada. Se tiene un sistema cuya función de transferencia es GZ y la entrada es UDZ. Entonces, la salida del sistema lineal es esta, ¿verdad? Es la convolución, lo que tenemos aquí, ¿sí? Es esto que está aquí. Ahora, si la entrada está acotada, digamos que el máximo valor de U de K es M para todas las Ks que existen. Entonces, en vez de aplicar U, voy a aplicar M, ¿sí? Entonces, si yo tengo esto, dice por la desigualdad del triángulo, tengo esto. Lo que pasa es que si yo tengo esta señal hay positivos y negativos. Si yo las convierto todas a positivos, obviamente esto va a ser mayor que Y de K, entonces esto es mayor que Y de K, ¿verdad? Incluso si le pongo valores absolutos. ¿Sí? Y entonces si tengo esto como máximo, todavía esto va a ser mayor. Por lo tanto, la salida de Y de K estará acotada si la respuesta al impulso es absolutamente sumable. Si esto que tiene aquí está acotado, con seguridad esto está acotado. Entonces, hay que ver que esto sea absolutamente sumable. Y para que esto sea absolutamente sumable, pues mi señal G de K debe estar en absoluto decayendo, ¿no? Para que esta suma sea, ¿cómo se llama? Sea algún valor finito. Por ejemplo, si yo tuviese un medio más un cuarto, lo típico que tenemos, ¿verdad? Más un octavo. Ya se quedó aquí pegado, vamos a ponerlo nuevamente. Un medio más un cuarto más un octavo, ¿sí? Y así sucesivamente. Pues si se fijan, siempre estoy sumando un medio, luego estoy sumándole un cuarto, luego un octavo, siempre le estoy sumando la mitad de lo que me hace falta, entonces esto a lo más llegará a 1. Entonces, eso significa absolutamente sumable, que todo esto se integra, todo eso sea acotado. No basta con que G de K sea acotado, necesita hacer la suma acotada. Por ejemplo, si yo tengo que la respuesta está acotada, por ejemplo, por B,
y hago la salida va a ser, y la entrada es un escalón unitario, la salida va a ser así. Y entonces voy a estar sumando muchas veces el 1 por B. ¿Sí? Y eso no va a ser acotado. No. Lo que yo quiero es que esa suma, si es sumable, entonces aunque le pique 1, le ponga 1, esto va a estar cada vez más pequeño. Y control Z aquí lo voy a borrar. Va a ser cada vez más pequeño y los sumas que va a ser cada vez más pequeño va a tender a 0. ¿Sí? Entonces necesito que sea absolutamente sumable esto. Y para que eso sea absolutamente sumable, ¿sí? Pues los polos deben estar dentro del círculo unitario, porque si yo tengo esto, aseguro que los polos dentro del círculo unitario son estables, van a decaer y entonces tendré esa característica que tengo. Entonces el sistema será vivo, será estable, si los polos están dentro del círculo unitario. ¿Sí? Esa es la realidad, entonces. Bueno, bastaría ver que sus polos están dentro del círculo unitario. Y aquí tenemos una consideración. Pues si tenemos MATLAB o cualquier computadora, pues ya terminamos. Si no, al igual que un método de root para Laplace, hay un método de Yuri para saber si los polos están dentro del círculo unitario o no. Se construye la siguiente tabla. Tengo el polinomio que empieza an, z a la n, an-1, z a la n-1 hasta que llego a 0, con z a la 0. Lo primero que debo cumplir que a es positivo. Bueno, si no se cumple, multiplico todo el polinomio por -1 y no tengo problema. Y fíjense cómo lo arreglo. Desde a0 hasta an y luego de an hasta a0. ¿Sí? Y ya. Y ahora empiezo a calcular los b's. Si se fijan, de acuerdo a la regla recursiva que está aquí, B0 es igual al determinante, A0 a la menos K, ¿verdad? A la N menos K, ¿cuánto vale? Si K es 0, ¿cuánto quedaría? Pues quedaría como N. ¿Estamos de acuerdo? Y luego a N a 0. Ahí estaría el valor absoluto, el determinante de ello. Y si se fijan, para eso nos sirve la tabla, porque siempre va a ser este primer valor, y para el primer B0 agarro el último, AN a 0. Cuando calcule B1, agarro el anterior, ¿sí? Cuando calcule B2, agarro el anterior, y así. Lo que voy cambiando es esta columna, conforme va aumentando B0, B1, B2, esta va disminuyendo, ¿sí? Hasta que obtengo todos los Bs. Y cuando tengo todos los Bs los escribo en sentido inverso y ahora calculo los Cs exactamente de la misma forma con las dos columnas. Si B utilicé las dos renglones anteriores, para C voy a utilizar los dos renglones anteriores. Y así sucesivamente hasta que me queden 3 unidades. ¿Sí? Y para que el sistema sea estable se debe cumplir que el valor absoluto de A0 es menor que AN. Si yo evalúo mi polinomio en Z igual a 1, debe ser positivo. Si yo evalúo mi polinomio en z igual a -1, va a ser positivo si n es par, si el grado del exponente es par, y se va a hacer menor que 0 si es impar. Y luego, pues todas, B0 mayor que B1, C0 mayor que C2, y así sucesivamente. ¿Sí? Con eso ya sabremos si es o no estable.